Muy buenas noches a todos los presentes y a quienes se van uniendo esta noche en esta transmisión en vivo de IGMA TV. Buenas noches con todos. Mi nombre es Gabriela Reynoso y estoy aquí para enseñarte las herramientas para poder llegar a una comunicación efectiva en casa, para que ya dejes de batallar con esa aliviadera en casa, con esa guerra de poder que tienes con tus hijos. Quizás te encuentras en este momento, en esta situación en la que ya no vienen las tareas dirigidas, vienen los deberes en casa y el teletrabajo y los quehaceres de mamá y de papá que tenemos todos los días, la comida y demás, y no sabes qué hacer y estás en un momento de mucha reactividad en casa que quieres tener el control de cierta manera con tus hijos y no puedes hacerlo, ¿verdad? Entonces en este espacio lo que vamos a hacer es tratar este tema de la reactividad a la efectividad. Estoy aquí, claro, por supuesto, si tú quieres y solo si tú quieres y me lo permites, estaré junto a ti guiándote paso a paso cómo poder llegar a una comunicación efectiva con tu hijo, cómo poder llegar a acuerdos con tu hijo, cómo dejar ya esta batalla y esta guerra de poder en casa, ¿sí? Y no solamente en casa con tus hijos, sino con tu pareja y en tu vida en general, porque vamos a vivir un mundo muy mágico mientras vamos a seguir con estos segmentos, ¿sí? Si me permites que te acompañe durante estos miércoles en esta mentoría para padres. Para quienes no me conocen, me presento, mi nombre es Gabriela Reynoso, soy mentora de padres, especialista en gestión y manejo de emociones, programación neurolingüística, comunicación verbal y comunicación no verbal, ontología del lenguaje, ho'oponopono de corazón con principios budistas y reikistas, madre de dos hermosas princesas. Y bueno, pues esa soy yo, esa es mi presentación que te la hago ahora, porque quiero que conozcas un poco más de mi vida, conozcas un poco más de mí y poderte transmitir este mensaje a ti que me permites ahora estar aquí en esta transmisión. Bienvenido seas tú hoy a esta inauguración de nuestro gran espacio. Y vamos a abordar un poquito más allá del tema, vamos a empezar con este tema de la reactividad. Y quizás si me preguntes, bueno, Gaby, ¿qué es esto de la reactividad? Porque yo siento como que sí soy medio reactivo a veces en la vida, ¿no? Como que no quiero ser, pero chuta, mi hijo me pone de mal carácter, mi hija no me hace caso, le pido algo y no, y se me va de las manos. Pues bien, vamos a comenzar un poquito de este tema de la reactividad. Y vamos a entender primero que este es un círculo, ¿verdad? Es un círculo vicioso, lo digo yo, porque tú quieres tener el control de las cosas y después reaccionas de mala manera y después termina este circulito y te sientes mal, ¿no? Dices, bueno, ¿por qué reacciono así? Yo no quería portarme así con mi hijo y me siento mal. Y tienes dos opciones, como suelo decir. O decirle por qué se portó así, hablarle y reclamarle, o decirle que lo siento en verdad, que no era mi intención, pero lo piensas mucho porque dices, no, si le digo que lo siento, ya pierdo autoridad, pierdo el poder que tengo como mamá, como papá ante mi hijo. O simplemente me hago el loco, ¿verdad? Y aquí no ha pasado nada y después ya, siguiente día. Pero en cambio duermes y te quedas la noche con este malestar de, ay, creo que le hice daño a mi hijo, creo que le hice daño a mi hija y yo siento que no está bien, o sea, no vamos a llegar a nada, ¿verdad? Este es el círculo de la reactividad. La idea es poderte primero, papá y mamá, reconocer como papá y mamá. ¿A qué me refiero como papá y mamá? Debo hablarte de 3 tipos de papá y 3 tipos de mamá. Sí, porque es importante que tengas muy claro el tipo de papá y de mamá y el tipo de hijo que tienes, ¿sí? Los 3 tipos de papás y mamás que existen, voy a hablarte de 3 en específico porque, bueno, en mi metodología te hablo un poquito más a fondo del tema. Existen 3 tipos de papá en amplitud que te voy a hablar. El primero es el reactivo, ¿no? El papá que quiere ser el carácter fuerte, lo diría yo. Sí, el que yo quiero que las cosas hagan porque yo las digo y punto. Si te pregunta a tu hijo, pero ¿por qué quieres que haga esto, papá? ¿Por qué quieres que haga esto, mamá? Porque yo digo y punto, ¿no? Si le suena familiar esa palabrita, porque soy tu mamá, porque soy tu papá y silencio, ¿verdad? Entonces es ese papá que simplemente quiere que las cosas salgan como lo dice, ¿verdad? Como lo establece, ¿verdad? Por el otro lado tenemos del ladito del péndulo el completamente opuesto. ¿Qué es ese papá? El papá súper permisivo, esa mamá súper permisiva que para evitarse el conflicto, para evitarse el despelote en casa y que reaccione mal su hijo o su hija, ¿qué dice? No, pues yo no hago nada, ok, sí, no hay problema, sigue nomás, mi amor, no hay problema, súbase nomás, salte en el mueble, respóndame feo, haga nomás lo que usted quiera, para evitarse el problema. Entonces es muy silencioso su manera de paternidad y de maternidad que tiene. Es decir, no existe una comunicación efectiva porque simplemente prefiere hacerse de lado. Y el tercer tipo es el papá o la mamá que conmigo no es. Allá dile a tu mamá, allá dile a tu papá y prefiero hacerme loco. Ajá. Sé que pasa algo, pero temo hacer algo y mejor me hago el loco y conmigo no es, ¿verdad? Estos son los 3 tipos que ahora te hablo. Existen más tipos.
de papá y mamá, la idea es que tú te identifiques primero como papá y mamá, ¿sí? Si te pareció, si te sonó algo similar a lo que te dije, yo creo que va por ahí. Como que tiene un poquito de esto mi personalidad, ¿cierto? Entonces, primero te reconoces como papá y como mamá, ¿ya? Y nos vamos al otro lado, al lado opuesto, vamos al de los niños. Existen tres tipos de niños preadolescentes y adolescentes, que son, el primero, el que es súper fuerte de carácter, ¿no? El que, mamá, papá, yo quiero esto y punto. El que te responde, el que no llega a acuerdos contigo, quiere también imponer, ¿verdad? Y tienes esa lucha de poder con él porque le tienes que repetir varias veces para que haga algo, le tienes que decir una y otra vez y te responde de mala manera, ¿verdad? Es ese niño, ese adolescente que cuando tú pides algo no tienes una buena respuesta. O te ignora, o te responde de mala manera, o simplemente lo hace porque toca, ¿sí? Este es un tipo de niño y de adolescente. El otro tipo es el que es súper sumiso, el que es metido en sí, en su mundo, en su centro y casi no habla, habla muy poco, obedece a todo lo que tú le dices, así, sí, es muy callado, es muy introvertido. Le ves que está mucho en su mundo, ¿verdad? Incluso cuando está en sus videojuegos, en sus cosas, no quiere que le molesten, ¿sí? Porque ese es su espacio y su vida. No comenta mucho, no habla mucho con mamá, no habla mucho con papá, no cuenta nada de lo que le está pasando. Y cuando tiene algún sentimiento, tiende a reprimirlo o incluso es muy efusivo en su manera de expresar. Llantos atolondrados, una manera muy efusiva de demostrar ese sentimiento que lo tiene, ¿verdad? Y el otro tipo es este niño que es súper colaborador, es bien chévere, súper entregado y está ahí colaborando al uno y al otro. Y si tienes hermanos, es dale, yo te ayudo y mamá, papá, ¿qué hago? Es un niño, pero belleza de vida. ¿Qué es lo que pasa con este niño? Que cuando se enfrenta a la escuelita o se enfrenta a los primos o a los amigos o a los hermanos y demás, no le toma mucho en cuenta a este niño, porque sienten, y vas a entender un poquito más de mi lenguaje, se le trepa, digo yo. Es decir, abusan un poco de esa cooperatividad que él tiene para el resto. ¿Ja? Entonces tú como papá y mamá es como que le quieres empujar a que hoy, pero no te dejes, o sea, tú eres bien canchero y todo, pero no te dejes, ajá, vamos, y no sabes cómo hacerlo porque reaccionas. Entonces, ¿cuál es la idea? Con estos tres tipos de papá y mamá que te estoy hablando y estos tres tipos de hijos es hacer un match, ¿verdad? Entonces yo soy de carácter fuerte y mi hijo es muy sumiso, muy introvertido. ¿Cómo hago un match? ¿Cómo consigo un equilibrio para poder llegar a una conexión? Ajá. Te pongo un ejemplo, por ejemplo, si tú eres un papá de carácter fuerte y tienes un niño muy tímido y le dices, ya basta, levántate, deja de llorar, no hagas esto, tú en vez de potencializarle a tu hijo y que sea fuerte de carácter, que sea decidido, que sea seguro, lo que haces es opacarle a tu hijo. Ajá. Entonces, te explico esto en contexto general para que te des cuenta y para que vayas entrando un poco más en la cancha conmigo y vayas identificando qué tipo de padre eres tú, qué tipo de madre eres tú y qué tipo de hijo tienes tú. Y vamos a ir haciendo en el transcurso de estos segmentos, de este match, para poder llegar al equilibrio, para que tú puedas ser la mamá mentora, la mamá que guía a tu hijo, ¿sí? La mamá que no impone, pero se cumplen las reglas también en casa, ¿verdad? Es decir, existen consecuencias, existen sin necesidad de maltratarle, sin necesidad de gritar, parando ya toda esta efusividad que tenemos de que estamos acostumbrados de que para que me hagan caso tengo que gritar, tengo que imponer, tengo que hablar, tengo que jalarme la orejita porque no está mal de vez en cuando, así me enseñaron a mí, ¿verdad? Entonces es darle un stop a todo esto y poder hacer un match y poder buscar el equilibrio como una super mamá mentora que de seguro ya lo eres y lo vas a hacer con mucha más eficacia. Y tú también, papá. Entonces, esta es la manera de trabajar, es lo que vamos a ver en los segmentos poco a poco. Y bueno, pues la idea de esto también es que tú te des cuenta que esta reactividad que nosotros tenemos no solamente es porque, bueno, sí, yo soy así, punto, ¿no? O yo soy así, callado y punto. Es porque de una u otra forma nosotros tenemos una reactividad, es decir, nosotros tenemos un patrón reactivo en nuestros antepasados. Mamá, papá nos enseñaron, los abuelitos enseñaron a mamá y papá y así, ¿no es cierto? Sucesivamente. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que tu manera de proceder, tu manera de hablar, tu manera de pensar, de criticar, de juzgar, de incluso de decir chutes que qué va a decir el resto, tienes que ser educado. No te subas, bájate de ahí porque qué dirá el resto y no respondas y los niños no hablan cuando el adulto está hablando y demás. Es porque de una u otra forma tú fuiste educado de esa manera, ¿sí? Y quiero que seas consciente en eso. Antes no existía, no se trabajaba
para educar. Decía, bueno, pues nadie nace aprendiendo a ser papá, no existe, no hay escuela para papás, no existe esto de mentorías ni nada. Pues la noticia es que ahora sí la hay y que ahora tú puedes nutrirte como papá y como mamá y decir, ok, sí existe. ¿Por qué? Porque nuestros hijos pasan por etapas y es importante que sepas que cada etapa en tu hijo tiene un porqué. Cada etapa tiene un despertar diferente de pasión, de intereses, de emociones, de manejo y gestión de emociones, de gustos, de una infinidad de cosas, sin contar la parte hormonal, ¿no? La parte corporal y estos cambios hormonales que tenemos, ¿verdad? Fisiológicos normales que tenemos. Entonces, es importante que sepas de esto para que quites estas culpas que tienes de que, es que lo que pasa es que a mí me hicieron esto y entonces yo reacciono así. Ok, quitándonos de estas culpas, poniéndonos el papel y la capita de super mamá y de super papá, decir, ok, de aquí para adelante con mi hijo yo voy a ver lo mejor para él porque él y yo lo merecemos estar felices. Ajá. Entonces, super mamás y super papás, yo les quiero hacer a ustedes una pregunta y quiero que ustedes la piensen muy bien. ¿Te has puesto a pensar, te has detenido a pensar tú alguna vez cuáles son las razones o la razón por las cuales tú deberías tener una relación efectiva con tu hijo? ¿Te has puesto a pensar? Te invito a que lo pienses ahora. Si lo tienes y sacaste una sola razón, pues estás por buen camino. Porque quiere decir, papá y mamá, que tú te estás dando cuenta que existe un problema aquí, que hay algún conflicto de una u otra forma con tu hijo, ¿verdad? Y que tú estás buscando esta manera de que pare todo este conflicto en casa, ¿cierto? Entonces, bueno, pues si ustedes quieren decirme, por favor, qué temas les gustaría ir tratando en los segmentos. Yo he seleccionado 10, me he permitido seleccionar 10 temas que vamos a trabajar en estos segmentos de los miércoles, quienes quieran, por supuesto. Son unos temas que normalmente me piden, sí, pero les invito a ustedes que si les gusta algún tema en especial o si se tienen en algún conflicto ahora en casa con sus hijos por la cuarentena, el teletrabajo, lo que sea que estén pasando, por favor escríbanme, háganme saber para yo poder tener un poquito la idea de qué puedo tratar en los segmentos que ustedes gustan. Sí, estos 10 temas les voy a indicar brevemente de qué se tratan. Ustedes me dirán si se identifican o no, qué sienten y qué sí, qué no. Primero vamos a abordar el tema de observar el panorama, que es muy distinto. Aquí te enseño a observar el panorama, que es muy distinto de mirar. Te enseño la diferencia entre mirar y observar. Mirar, puedes ver al perrito, mirar al perrito que camina, a la persona que cruza la calle, pero observar, mi intención es que te vuelvas un excelente super mamá, un excelente super papá, un observador nato, en que te des cuenta al paso qué es lo que está pasando en realidad. ¿Sí? Cuando tú observas y entras en contacto, te das cuenta, por esto me hizo esto, a qué hora, en qué momento, en qué situación pasó esto, te vuelves observador. Ese es el primero que vamos a tratarlo, que es observar el panorama. El segundo es a la hora de la rabieta. Si te encuentras en un berrinche o en una rabieta con tu hijo, conecta respirando. Te enseño la importancia de respirar, porque sí es importante respirar y conectarte con tu centro, porque cuando tú respiras, te digo brevemente, oxigenas tu cerebro. Cuando tu cerebro se oxigena, tú tienes la capacidad de pensar y razonar mejor antes de reaccionar. El tercer punto es el no por preguntas poderosas. Este es un tema exquisito, a mí me encanta. Y aquí te vas a dar cuenta por qué cuando le dices a un niño no, es decirle, hazlo, por favor. Cuando tú le dices a un niño, no te subas a la mesa, no hagas esto, no hables, es decirle, por favor, mi hijo, súbete a la mesa, por favor, interrúmpeme, por favor, hable. Y te voy a explicar el por qué el no, en el cerebro del niño no funciona, ¿verdad? Y cómo lo puedes implementar al no con preguntas poderosas. El siguiente es a la hora de dormir. Si lidias con tu hijo, con tu hija, porque ya tiene clases y necesitamos que ya se regularice nuevamente pues este sistema de las clases en línea y demás, y no se duerme una hora y se queda hasta tardísimo y luego se levanta mal genio y no quiere conectarse. Pues bien, entonces aquí vamos a ver por qué es importante a la hora de dormir y te enseño cómo hacerlo a la hora de dormir, la rutina a la hora de dormir. El otro es descarga energía mediante las manos, el cual te explico por qué es importante la parte kinestésica en niños y adolescentes, soltar, porque cuando tú sueltas también recibes energía. Te explico qué pasa con tu cerebro, qué pasa con tu organismo cuando tú sueltas energía por medio de las manos. El otro es el repetir, no funciona. Cuando tú repites y repites y repites lo mismo, no va a funcionar. Aquí te hablo un poquito de PNL con ontología del lenguaje para que puedas entender por qué la repetición y repetición y repetición se vuelve un círculo constante que no va a tener un límite si tú no le pones un pare a eso. El siguiente es
La batalla a la hora de la comida. Si te pasa que tienes que repetirle 20,000 veces cada que acabe de comer, o porque es muy loro, porque simplemente no quiere comer y no, guacal, esto no me gusta y esto yo sí como, pero esto sí no, y esto sí y esto no, o te lidia con la comida, se demora un montón, pues vamos a ver todo un segmento de la batalla a la hora de la comida, donde te enseño cómo poder tener un horario específico y donde tú puedes estar tranquila disfrutando la hora de la comida en casa con tus hijos, porque es la idea, ¿no? ¿Verdad? Conectar con tu hijo efectivamente a la hora de la comida y disfrutar un momento en familia, ¿cierto? El número 8 es el efecto detrás del hábito de tender la cama. Es poderosísimo, es poderosísimo. El hábito que tú generas en un hijo, en un niño al tender la cama, tiene un efecto cadena. Ajá. Y este efecto cadena tiene muchas consecuencias a futuro. Te voy a explicar en este segmento en qué consiste este pequeño hábito con un gran superpoder a la final. Ajá. El otro es el uso de las palabras mágicas, esas palabritas con las que como mamá y papá no te identificas tan bien. Y es como que, ay, me cuesta decirle a mí como mamá, a mí como hijo, me cuesta decirle perdón, me cuesta decirle por favor, pero yo sí exijo que me diga por favor, ¿qué? ¿Cómo se piden las cosas? Sí, ¿no? Si te suena familiar, estás así como que, sí, me suena, pues esto va para ti. Le enseñamos las palabras mágicas. Aquí pongo un poquito de Ho'oponopono que me gusta también, que es lo siento, perdón, gracias, te amo, por favor, puedo. Y unos extras más también que te pongo como un plus. Ajá, y el rincón de las emociones. Yo le llamo el rincón de las emociones, el rincón de los berrinches o el time up que se llama, que es tiempo fuera. ¿Cómo funciona y cómo tú poder tener tu rincón de emociones como mamá, como papá y tu hijo su rincón de las emociones, en su propio espacio poder soltar todo eso que necesitan descargar. Ajá. Entonces, mis queridos Igmanianos, espero se haya entendido un poquito este panorama de la hora de la rabieta, de este momento del berrinche, de toda esta locura que tenemos en casa, de la reactividad a la efectividad. Espero que se haya entendido. Si es que tienen preguntas, por favor, les leo, les estoy atenta a ustedes. Les mando saludos primero a todos quienes se están conectando. Muchísimas gracias a todos los presentes. Saludos a Luis Barahona, al de Barana. Bueno, a todas las personas que están conectando ahora, que les estamos viendo en vivo, ¿verdad? Muchísimas gracias a todos. Espero que haya sido de su agrado. Espero que les guste estos segmentos. Y claro, ya saben, por supuesto, van a tener todos estos temitas. Ya saben, si quieren un tema en especial, por favor, escríbame, háganmelo saber y le pongo como un extra, ¿sí? Como un plus a todo esto que estamos viendo, ¿verdad? Y mamá, papá, que estás en casa, entendamos que esta situación del COVID que estamos viviendo en la actualidad es un tema global. Si no te sientas, mamá, papá, evita el sentirte frustrado, el sentirte que estás decaído, deprimido, incluso con esta guerra de poder en casa, que dices, ya no sé qué hacer y estoy muy reactivo. Trata de evitar esto y cuando quieras sentirlo, permítete sentir, pero en tu espacio. Sí, te invito a que lo hagas en tu cuarto, cuando quieras llorar, cuando quieras gritar, cuando ya sientas que ya no vas más con esto. Ve a tu cuarto, cierra la puerta, coge una almohada, muérdela, grita, haz lo que tú necesites hacer, golpea la almohada, grítalo, desfoga toda esa ira. Después respira, por favor, respira conscientemente, hazlo con ritmos, por favor. Inhala en segundos, 5 segundos, retén 5 segundos más y bota 5 segundos más. Cuando tú haces eso, conectas contigo mismo y vas a ver que las cosas van mejorando poco a poco, porque aquí el ser más importante eres tú. Eres tú, mamá. Eres tú, papá. Y si tú estás bien, tus hijos están bien. No es ese temita que decimos de si mis hijos están bien, yo estoy bien. No, es lo contrario. Mamá y papá, si tú estás bien, tus hijos están bien. Espero les haya servido estos pequeños temitas que he tratado. Ya saben los temas que vamos a tratar en los siguientes segmentos. Y ya saben, si lo que va a salir de tu boca no suma, por favor, evita que reste en tu vida y en la vida de tus hijos. Muchísimas gracias a todos quienes nos acompañaron. Muchísimas gracias a Robert León por la invitación a estos segmentos. Muchísimas gracias a todos los inmanianos y a toda esta comunidad grandiosa, personal, inmenso que tenemos detrás cámaras. Muchísimas gracias a todos. Les mando un abrazo y un beso enorme. Que Dios me los bendiga. Gracias y nos vemos en el siguiente segmento.